Queridos hermanos del alma, durante las últimas décadas de su vida, Francisco Cándido Javier recibió advertencias específicas del mundo espiritual sobre eventos y tendencias que transformarían radicalmente la humanidad a partir del siglo XXI. Estas revelaciones fueron tan precisas, tan detalladas y tan perturbadoras que muchos prefirieron ignorarlas, descartarlas como fantasías o simplemente fingir que nunca las habían escuchado hoy. Mientras observamos exactamente lo que está sucediendo en nuestro mundo, es imposible negar que todo lo que Chico Javier advirtió se está manifestando con una precisión que da escalofríos. Los eventos que los espíritus le describieron hace décadas no solo están ocurriendo, sino que están siguiendo exactamente la secuencia y las características que le fueron reveladas, que fue exactamente lo que Chico Javier advirtió que está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos. ¿Por qué estas advertencias fueron sistemáticamente ignoradas por líderes religiosos, políticos y sociales? ¿Cuáles son las fases específicas de transformación que los espíritus le describieron? ¿Y en qué etapa nos encontramos actualmente? ¿Y qué reveló sobre lo que viene después para aquellos que estén preparados? Si has sentido que algo fundamental está cambiando en el mundo. Si percibes que estamos viviendo tiempos únicos en la historia humana, si intuyes que los eventos actuales son parte de algo mucho más grande que lo que los medios de comunicación nos explican. Las revelaciones que vas a escuchar hoy pueden proporcionarte el contexto espiritual que necesitas para comprender qué está realmente sucediendo y cómo prepararte para lo que viene. Prepara tu corazón. Porque las advertencias que Chico Javier recibió décadas atrás están manifestándose ahora con una precisión que confirma que estamos viviendo exactamente en los tiempos que el mundo espiritual anticipó como los más transformadores en la historia de la humanidad. La primera advertencia específica que Chico Javier recibió y que fue sistemáticamente ignorada se refería a una crisis espiritual masiva que afectaría a la humanidad a principios del siglo XXI. Los espíritus le explicaron que millones de personas experimentarían simultáneamente una sensación de vacío existencial profundo, una pérdida de fe en las instituciones tradicionales y una búsqueda desesperada de significado que no podrían encontrar en las fuentes convencionales. Les revelaron que esta crisis no sería causada por eventos externos específicos, sino por un despertar colectivo de la conciencia humana que haría imposible que las personas continuaran satisfaciéndose con explicaciones superficiales sobre el propósito de la vida. Describieron una época donde las religiones tradicionales perderían masivamente a sus seguidores no por persecución externa, sino porque la gente comenzaría a buscar experiencias espirituales directas en lugar de dogmas heredados. Los espíritus le explicaron que esta crisis sería en realidad una purificación necesaria. Un proceso donde la humanidad se libraría de creencias limitantes y sistemas de control espiritual para redescubrir su conexión directa con lo divino. Pero advirtieron que el periodo de transición sería extremadamente desafiante para aquellos que dependían completamente de autoridades externas para su orientación espiritual. Cuando observamos el mundo actual, es imposible negar que esta advertencia se ha manifestado exactamente como fue descrita. Millones de personas han abandonado religiones tradicionales, hay una crisis masiva de fe en instituciones, y existe una búsqueda sin precedentes de espiritualidad alternativa, prácticas de autoconocimiento y experiencias trascendentales directas. La segunda advertencia, que fue deliberadamente ignorada, se refería a cambios geológicos y climáticos extremos que no serían causados únicamente por actividades humanas, sino por transformaciones en la propia vibración energética del planeta. Los espíritus le explicaron que la Tierra estaba entrando en un nuevo ciclo evolutivo que requería ajustes electromagnéticos y energéticos que se manifestarían como eventos climáticos aparentemente caóticos. Les revelaron que estos cambios no serían uniformemente destructivos, sino selectivos, afectando especialmente a regiones donde las vibraciones humanas estuvieran más densas debido a conflictos, explotación
o actividades que dañaran el equilibrio natural. Describieron como áreas donde predominaran vibraciones de amor, cooperación y respeto por la naturaleza experimentarían menos perturbaciones. Los espíritus le advirtieron que intentar combatir estos cambios únicamente con tecnología sería inefectivo, porque su origen era fundamentalmente energético y espiritual. La única manera de navegar exitosamente estas transformaciones sería elevando conscientemente la vibración colectiva de la humanidad a través del desarrollo de virtudes como la compasión, la cooperación y la conexión espiritual. De esta advertencia fue ignorada porque desafiaba tanto las explicaciones puramente materialistas del cambio climático como las soluciones tecnológicas que muchos intereses económicos preferían promover. Hoy vemos exactamente lo que fue descrito: eventos climáticos que parecen tener una selectividad extraña, afectando unas regiones más que otras de maneras que no siempre corresponden con las predicciones científicas convencionales. La tercera advertencia se refería a una transformación radical en la manera como los seres humanos se comunicarían e interactuarían socialmente. Los espíritus le describieron una época donde la tecnología permitiría comunicación instantánea a nivel global, pero que paradójicamente esto llevaría a un aislamiento emocional y espiritual sin precedentes en la historia humana. Le revelaron que surgiría una generación de personas que tendrían acceso a más información que cualquier generación anterior, pero que estaría menos conectada con su sabiduría interior, más ansiosa, más deprimida y más dependiente de validación externa. Describieron cómo las nuevas tecnologías de comunicación crearían adicciones sutiles que mantendrían a las personas en estados de distracción constante, impidiendo el desarrollo de la contemplación profunda necesaria para el crecimiento espiritual. Los espíritus advirtieron que esta transformación tecnológica sería utilizada por fuerzas que se beneficiaban de mantener a la humanidad distraída de su verdadero potencial espiritual. Explicaron que habría un esfuerzo consciente para crear tecnologías que generaran dependencia psicológica y que fragmentaran la atención, impidiendo que las personas desarrollaran la concentración necesaria para conectarse con sus almas. Pero también revelaron que estas mismas tecnologías serían utilizadas simultáneamente por fuerzas benévolas para diseminar enseñanzas espirituales, conectar a personas con intereses similares en el crecimiento espiritual y facilitar el despertar masivo de la conciencia. Predijeron que habría una guerra invisible entre aquellos que usarían la tecnología para controlar y aquellos que la usarían para liberar. Hoy es evidente que esta advertencia se manifestó exactamente como fue descrita. Tenemos comunicación global instantánea, pero niveles epidémicos de ansiedad, depresión y aislamiento. Las redes sociales han creado adicciones masivas, pero también han permitido que enseñanzas espirituales lleguen a millones de personas que nunca habrían tenido acceso a ellas. La cuarta advertencia, que fue sistemáticamente descartada, se refería a una crisis económica global que no sería causada por factores financieros convencionales, sino por un despertar colectivo de la conciencia que haría que millones de personas rechazaran simultáneamente sistemas económicos basados en la explotación, la desigualdad y la destrucción ambiental. Los espíritus le explicaron que llegaría un momento donde suficientes personas desarrollarían conciencia espiritual como para no poder continuar participando en sistemas que contradecían sus valores más profundos. Describieron una época donde trabajadores abandonarían empleos que consideraran dañinos para la humanidad o el planeta. Consumidores rechazarían masivamente productos de empresas que explotaran a trabajadores o destruyeran el ambiente, y comunidades enteras comenzarían a crear sistemas económicos alternativos basados en cooperación y sostenibilidad. Les revelaron que esta transformación no sería liderada por políticos o economistas, sino por personas comunes que simplemente se negarían a continuar siendo cómplices de sistemas que contradecían su conciencia despierta. Predijeron que surgirían nuevas formas de intercambio, nuevos modelos de trabajo
y nuevas maneras de organizar la sociedad que priorizarían el bienestar colectivo sobre el beneficio individual. Los espíritus advirtieron que los defensores del sistema antiguo resistirían ferozmente estos cambios, utilizando medios de comunicación, propaganda, incluso represión para intentar mantener el status quo. Pero explicaron que, una vez que suficientes personas despertaran a su conciencia espiritual, sería imposible detener esta transformación. Esta advertencia fue ignorada porque amenazaba directamente los intereses de aquellos que se beneficiaban del sistema económico existente. Hoy vemos exactamente lo que fue descrito: movimientos masivos de trabajadores que rechazan empleos explotadores, consumidores que eligen productos éticos, comunidades que crean economías locals, y una resistencia creciente a sistemas que priorizan el beneficio sobre el bienestar humano. Antes de continuar con las advertencias más impactantes que Chico Xavier recibió sobre lo que está sucediendo en nuestros tiempos, quiero pedirte algo muy importante. Si estas revelaciones están ayudándote a comprender el contexto espiritual de los eventos actuales, te invito a suscribirte al canal Mensajes que Sanan. Aquí encontrarás más contenido basado en las profecías y advertencias que Chico Xavier recibió. Información que puede ayudarte a navegar estos tiempos de transformación con mayor comprensión y preparación. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas revelaciones con quienes necesitan entender lo que realmente está sucediendo. La quinta advertencia, que fue deliberadamente ignorada, se refería al despertar masivo de capacidades espirituales que comenzaría a manifestarse en millones de personas simultáneamente. Los espíritus le explicaron que durante esta época de transformación, la elevación vibracional del planeta activaría automáticamente dones dormantes en aquellos que estuvieran listos para recibirlos. Le describieron una época donde personas comunes comenzarían a experimentar fenómenos como intuición extraordinariamente precisa, sueños proféticos, capacidades de sanación, comunicación telepática y, especialmente, conexión directa con guías espirituales. Explicaron que estos despertar no sería reservado para unos pocos elegidos, sino que se manifestaría en cualquier persona cuyo corazón estuviera abierto al servicio amoroso. Los espíritus advirtieron que este despertar masivo sería combatido por aquellos que se beneficiaban de mantener a la humanidad desconectada de su poder espiritual. Predijeron que habría esfuerzos para patologizar estas experiencias, describiéndolas como enfermedades mentales, alucinaciones o desequilibrios químicos que requerían medicación, pero también revelaron que el despertar sería tan masivo y tan evidente que sería imposible suprimirlo completamente. Explicaron que surgirían nuevas formas de educación, sanación y organización social basadas en el reconocimiento de estas capacidades espirituales como aspectos naturales de la evolución humana. Esta advertencia fue ignorada porque desafiaba tanto las concepciones materialistas de la conciencia como los sistemas de control que dependían de mantener a las personas desconectadas de su poder interior. Hoy vemos exactamente lo que fue descrito: millones de personas reportando experiencias espirituales, un interés masivo en prácticas como meditación y sanación energética, y simultáneamente, esfuerzos para desacreditar o medicalizar estas experiencias. La sexta advertencia se refería a una polarización extrema de la humanidad entre aquellos que evolucionarían espiritualmente y aquellos que se resistirían a estos cambios. Los espíritus le explicaron que no todas las personas estarían listas para participar en la transformación espiritual del planeta, y que esto crearía divisiones profundas en familias, comunidades y sociedades. Le revelaron que algunas personas se aferrarían desesperadamente a sistemas de pensamiento antiguos, volviéndose cada vez más fanáticas, agresivas y destructivas conforme sintieran que el mundo que conocían estaba desapareciendo. Describieron cómo estos individuos serían manipulados por fuerzas que se beneficiaban del caos y la división para crear conflictos que distrajeran a la humanidad de su proceso evolutivo. Al mismo tiempo, explicaron que aquellos que estuvieran evolucionando espiritualmente desarrollarían mayor compasión, sabiduría y capacidad de cooperación.
pero que tendrían que aprender a protegerse energéticamente de la negatividad de aquellos que eligieran el camino de la resistencia destructiva. Los espíritus advirtieron que esta polarización crearía la ilusión de que la humanidad estaba dividiéndose permanentemente, cuando en realidad sería un proceso temporal de separación necesario para que cada alma eligiera conscientemente su nivel de participación en la evolución planetaria. Esta advertencia fue ignorada porque era políticamente incorrecta sugerir que no todas las personas evolucionarían al mismo ritmo o en la misma dirección. Hoy vemos exactamente esta polarización: sociedades divididas entre aquellos que abrazan cambios evolutivos y aquellos que se resisten violentamente, familias fragmentadas por diferencias fundamentales en valores y perspectivas de vida. La séptima y más importante advertencia que fue ignorada se refería al periodo de transición que estamos viviendo ahora, donde la humanidad tendría que elegir colectivamente entre evolucionar hacia una civilización basada en amor y cooperación, o enfrentar consecuencias cada vez más severas que eventualmente obligarían a hacer esa elección. Los espíritus le explicaron que el planeta Tierra estaba siendo graduado hacia un nivel vibracional superior donde solo podrían permanecer almas comprometidas con el crecimiento espiritual, el servicio amoroso y la armonía con las leyes cósmicas. Aquellos que eligieran conscientemente evolucionar experimentarían una transformación extraordinaria en sus capacidades, su longevidad, su creatividad y su capacidad de crear realidades armoniosas, pero también revelaron que aquellos que se resistieran persistentemente a esta evolución serían gradualmente transferidos a otros mundos más acordes con su nivel de desarrollo, no como castigo, sino como misericordia divina que les proporcionaría ambientes más apropiados para su ritmo de crecimiento. Le explicaron que este proceso de selección natural espiritual ya había comenzado y se intensificaría durante las décadas siguientes, manifestándose como eventos que obligarían a cada persona a revelar claramente su verdadero nivel de desarrollo espiritual y su compromiso con el bien común. Esta advertencia fue la más ignorada de todas porque implicaba que no todas las personas permanecerían en la tierra, una verdad que desafiaba creencias religiosas sobre salvación universal y conceptos políticos sobre igualdad absoluta. Querido hermano del alma, todo lo que Chico Xavier advirtió hace décadas se está manifestando ahora exactamente como fue revelado. No estamos viviendo tiempos casuales o aleatorios, sino el período más importante en la historia de la humanidad, donde cada alma debe elegir conscientemente su nivel de participación en la evolución planetaria. Las advertencias fueron ignoradas, porque desafiaban intereses establecidos y creencias cómodas, pero la realidad espiritual no puede ser detenida por la ignorancia humana. Los tiempos de transformación están aquí, y cada día que pasa confirma la precisión extraordinaria de lo que el mundo espiritual reveló a través de Chico Xavier. Ahora tienes la oportunidad de elegir conscientemente cómo responder a estos tiempos únicos. Puedes continuar ignorando las señales como hicieron durante décadas, o puedes despertar a tu propósito espiritual y participar activamente en la creación de la nueva civilización que están haciendo. Que estas advertencias que fueron ignoradas durante décadas te ayuden a comprender que estás viviendo en los tiempos más extraordinarios de la historia humana, con la oportunidad única de participar en la transformación más grandiosa que nuestro planeta haya experimentado jamás.